Muy bien, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar este video viendo ya los formatos de celdas. Bien, tenemos este cuadro, por ejemplo, ¿no? Es un cuadro de reportes en la cual relleno cada datos que voy enviando cada día. Entonces, tenemos este cuadro y lo que vemos que cada de estos días, en cada celda no vemos el día completo, por ejemplo, no vemos el nombre completo, y lo que queremos es encajar este nombre de una manera que sea visible, ya que en estos datos, en esta zona de acá, marcamos en muchos días solamente algunas X para poder rellenar, y nos hace simplemente un espacio de este tamaño suficiente para poder rellenar los datos en esta parte. ¿Y cómo puedo visualizar de una manera más rápida o de una manera total? Hay muchas formas de hacerlo. Como ven, yo tengo que desplazarme hacia la derecha para poder ver todos los datos que tengo de todo el mes. Muy bien, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, si me coloco en esta celda, una de ellas me voy a anticlic, formato de celdas, y en la parte de alineación yo puedo ajustar el texto, lo como está en este caso, o reducir en este caso el texto hasta ajustar en las celdas. Muy bien, veamos por el otro lado, por acá está, ¿no? Aquí está. Lo que estamos haciendo es ajustar el texto a la celda, ¿no? Reducir hasta ajustar, por ejemplo, si le damos esto, lo que va a aparecer es que todo en este tamaño de celda, Excel va a reconocer que necesitamos que se encaje todo de la palabra miércoles dentro del tamaño de la celda, ¿no? En ese caso, si yo le doy formato de celda y le digo ajustar texto normal, de esa manera se está ajustando el texto al tamaño de la celda exactamente nada más, pero no se ve toda la palabra. ¿Qué pasaría si esto lo reduzco aún más? Y quiero que se note hasta este tamaño de la celda y quiero ajustarle el texto. Me voy, anticlic, y lo reduzco. En este caso, reducir hasta ajustar, y le damos a aceptar. De esa manera vemos que el nombre ni se nota, ¿no? Entonces, una manera de arreglarlo de esta manera sería de esta forma. Por ejemplo, yo sitúo toda esta fila que quiero alinearlo y verlo de una manera mejor, y lo que puedo hacer, por ejemplo, también irme a ajustar texto o anticlic, vamos a formato de celda, y en la parte de alineación lo que puedo hacer, girar a 90 grados el texto o a 45 grados. Muy bien, damos a aceptar, por ejemplo estamos en 90 grados, aceptar, y de esta manera yo estaría viendo el texto de esta manera, por ejemplo, y de esa manera vemos toda la información, es muy probable dentro de toda la hoja. Veamos, y vamos a reducirlo a estas celdas, esta zona, y de esa manera rápidamente he comprimido un poco más las celdas. De esa manera veo la información de todo el mes dentro de toda la hoja. Muy bien, es una opción que lo puedo realizar entonces utilizando esta opción de girar el texto hacia 45 o 90 grados. Muy bien, veamos, y acá podemos ir ir configurando. Muy bien, algo más que podemos hacer, por ejemplo, dentro de toda esta información, como decía, vamos a tener datos, ¿no? Vamos a tener datos rellenados. Por ejemplo, se me ocurre, de tal día he enviado estos datos, en el día domingo he enviado estos datos que hemos rellenado, que no rellenamos muchos datos exactamente dentro de este cuadro. Entonces, de esta manera tenemos una mayor visibilidad. Ahora, si quisiéramos etiquetar los datos entre días y datos, que esto se llame datos y esto se llame días, lo que puedo hacer también es anticlic, me voy a formato de celdas y le voy a dar un borde predeterminado, que es este, por ejemplo, se me ocurre, damos este, y de esa manera acá voy a poner, por ejemplo, se me ocurre días,
corredillas, presiono con Alt Enter, y de esa manera, y acá vamos a poner datos, por ejemplo, y de esa manera lo que voy a hacer es un poco ir configurando. Le vamos a dar por ejemplo un borde donde nuestra tabla de todo el mes lo podemos visualizar de manera rápida, ¿no? Se me ocurre. ¿No? ¿Qué más podemos hacer, por ejemplo? ¿No? De esa manera hemos configurado rápidamente toda la podemos ver. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, en esta zona, si yo quiero centrarlo rápidamente, me voy a inicio y una combinación muy usada, una herramienta, una opción muy usada es combinar y centrar, ¿no? Esta opción rápidamente. Pero ¿qué pasaría si solamente yo quiero seleccionar esta columna O, que rápidamente, y arrastro el mouse desde esta zona? Cuando yo arrastre el mouse, va a seleccionar todo lo que tengo la celda combinada en esta zona. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte, no? Esta opción es, como digo, muy usada, pero acá tenemos un problema, que al querer seleccionar una columna determinada, lo que va a hacer es que la selección se amplía cuando yo pase por esa celda combinada. Entonces, a todo el ancho de lo que está combinada esa celda, ya que ya no me permite marcar esta columna. Rápidamente lo otro que puedo hacer es marcar por esta zona, por ejemplo, y más adelante me va a impedir para hacer algún tipo de fórmulas si esto es una información, no es un dato, es una información numérica que puedo realizar en una consulta, etcétera. Bien, pero hay otra forma de hacerlo para evitar este problema. Por ejemplo, yo me voy, selecciono igual todo esto, voy a generar el mismo efecto y me voy igual a formato de celda. Esa parte de formato de celda, y en la parte alineación le voy a centrar el texto dentro de la selección. De esa manera le vamos a dar aceptar y hemos logrado el mismo efecto. Este es un efecto visual, pero ¿qué pasa cuando yo quiera seleccionar cualquier tipo de columna? Me va a permitir seleccionar rápidamente, ¿no? Me va a permitir seleccionar rápidamente desde la posición de donde esté. Entonces, es una manera también de aplicarlo. Es una opción de celdas combinadas, ¿no? Que conseguimos el mismo efecto. Donde cuando queremos marcar, ya no nos va a impedir, no vamos a tener ese inconveniente como la anterior combinación de celdas. Muy bien. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Vamos a ampliar un poco más nuestro cuadro. Se me ocurre que tenemos unos datos acá, por ejemplo, decimos este es el reporte enviado o reporte diario, por ejemplo. Del mes de mayo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿No? Y entonces esta parte yo quiero que se solamente encaje dentro de una celda. Como al inicio vimos que solamente esta parte queríamos que encaje en una sola celda y podíamos reducir el texto y se reducía a un tamaño pequeñito. Pero otra forma que podemos hacer también es yendo al formato de la celda con control 1 o yendo con anti-clic y nos vamos a la parte de reducir, ajustar texto, ¿no? Ajustar texto o combinar celdas. De manera que, por ejemplo, yo no quiero que esta información de esta celda pase a las demás siguientes celdas. Entonces, lo que podemos hacer, vamos a esta parte y nos vamos a ir al formato de celdas y en esa zona le vamos a poner ajustar texto. De esa manera nos va a permitir que se va a ajustar a una sola celda todo el texto, ¿no? Rápidamente se va a ampliar la celda hasta donde requiere el texto para que se pueda visualizar. De esa manera, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le doy formato de celdas y me voy a la opción combinar celdas? Rápidamente yo le digo hasta dónde está el texto, hay que combinarlo y le damos a aceptar. De esa manera se ha combinado rápidamente. Entonces, una manera de hacerlo y combinarlo es yendo a formato de celda. Si no quiero que salga esa información a la siguiente celda,
me voy a ir a la parte de ajustar texto. De esa manera hemos ajustado el texto a una sola celda. Hemos condicionado que ese texto no pase a la siguiente celda y se mantenga esa información dentro de la misma celda. Muy bien, es una forma de actualizar o conseguimos de alguna forma ver esta información, de una forma de ordenar la información que tenemos dentro de un cuadro. Muy bien, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo video.